Bienvenidos a la Academia Filosófica de Santa Clara. Aquí se aprende a vivir. Muy buenas tardes. Continuando con el ciclo de las conferencias, antes de empezar esta interesante conferencia, quiero dar el agradecimiento a todas las personas que tienen la buena voluntad de seguirnos y de escucharnos, ¿no? Muchas gracias. El día de hoy la conferencia se va a titular La diabetes. Vamos a través de informaciones y de investigaciones, vamos a dar varios alcances a las personas. Hemos elegido una frase para esta conferencia y esa frase es: somos lo que comemos, ¿no? Es una frase clásica y antigua de los sabios y filósofos, ¿no? Y le hemos agregado también y lo que no comemos. ¿Por qué le hemos agregado y lo que no comemos? A ver, si analizamos, somos lo que comemos. En la actualidad existen muchas enfermedades porque si analizamos en nosotros mismos nos vamos a dar cuenta de que estamos comiendo alimentos que no son adecuados. Y lo que no comemos es porque estamos dejando de comer los alimentos que sí son adecuados, ¿no? Como pueden ustedes ver, estamos un poco fusionando o relacionando la salud con la alimentación. Este tema de la diabetes lo he elegido porque en la actualidad es una enfermedad que está considerada que es muy grave, que es muy degenerativa y que es crónica. ¿Qué quiere decir crónica? Que no tiene cura, que no hay solución, ¿no? ¿Y qué sucede con una persona cuando lo diagnostican con diabetes? Por ejemplo, en una diabetes de tipo 2, lo que la medicina le recomienda es una dieta. Y esa dieta a veces no funciona y no le va a dar solución al problema que está sufriendo esa persona. En otros casos, en la diabetes tipo 1, le sugieren o lo medican de que se aplique insulina de por vida, ¿no? Porque en la diabetes 1 es cuando uno tiene, su páncreas ya no produce la insulina, entonces tiene que aplicársela exteriormente. Y la solución que le da es que se aplique insulina de por vida. Pero como nosotros vamos viendo esta enfermedad que la gente viene padeciendo, según las estadísticas y a través de los años que van pasando, este tipo de solución que le dan a uno con la dieta y al otro tipo de diabetes que se aplique insulina, no le dan solución porque con el tiempo esos pacientes se van degenerando. Comienzan a degenerar, por ejemplo, haciéndose la diálisis, ¿no? Van degenerando los riñones. Comienzan con la ceguera y comienzan a tener amputaciones. Entonces ahí podemos ver que es un tema que no se toca mucho. ¿Por qué? Porque la medicina no tiene solución, no tiene ningún tipo de solución. Y lo que lo conduce al paciente es a que se medique. Y esos medicamentos son solamente unos paliativos. Porque en realidad si tuvieran, la medicina tuviera la solución, mediante un tratamiento evitarían que le venga la ceguera, que le vengan las amputaciones o que se estén aplicando la diálisis, ¿no? Lo más alarmante es que esta enfermedad se está produciendo en niños. Y como un dato muy importante, el país que tiene el nivel más alto en diabetes en niños es en México.
Y para hacer una estadística y dar otro dato según las averiguaciones que hemos hecho, a nivel mundial, hace 30 o 40 años atrás, existían como 40 millones de diabéticos, ¿no? En la actualidad existen 400 millones de diabéticos. Y está pronosticado que para el año más o menos 2025 va a haber una cantidad de 700 millones de diabéticos. ¿Esto qué quiere decir? Que es una enfermedad que va muy deprisa y nadie le pone freno. Nadie la entiende, muchos creen que es un mal que le cayó, que es una desgracia, otros dicen que es genético, y la gente consume medicamentos. Y como volvemos a repetir, los medicamentos son solamente paliativos, porque se ven, si por ahí tienen amistades o familia que sufren de esta enfermedad, vienen degenerando, ¿no? Con pérdida de vista, los riñones que no funcionan bien y las amputaciones. Ahora vamos a ir al concepto, ¿qué es la diabetes? Estamos hablando desde el punto de la medicina, ¿no? Después vamos a tocar desde el punto de vista de la filosofía. El concepto de la diabetes es que es una descompensación que se produce entre la glucosa y la insulina. Vamos a analizar qué es la glucosa. La glucosa es el alimento principal de las células. Es como si fuera el combustible, ¿no? Para que uno pueda tener energía y pueda tener movimiento, lo que le llamamos la vida, ¿no? Entonces, la glucosa es su alimento principal de las células. Y la insulina es una hormona que segrega el órgano que lo tenemos, para hacer un detalle más exacto, debajo de la tetilla izquierda, ¿no? Hay un órgano como el puño del corazón, de la mano del puño, y está detrás del estómago. Y ese órgano del páncreas es el que segrega la insulina. Pero ¿por qué hay una descompensación? A veces, antes de seguir con explicar por qué la descompensación, les quería alcanzar la glucosa. ¿Cómo se forma la glucosa en el organismo? O lo que le llaman el azúcar en la sangre, ¿no? Cuando uno ingiere carbohidratos, cualquier tipo de carbohidratos, todo lo que produce la tierra, ya sean frutas, verduras, entonces esos carbohidratos en el organismo se transforman en glucosa. ¿Por qué? Porque la mayoría de los alimentos que produce la tierra, ya sean granos, semillas o verduras, entonces están compuestos siempre de almidón. Y la palabra almidón es azúcar simple. Entonces, cuando nosotros ingerimos esos carbohidratos es que se convierte en glucosa. Ahora, ¿por qué hay esa descompensación? ¿Y por qué venimos a relacionar esta frase que somos lo que comemos? Porque actualmente estamos comiendo muchos carbohidratos refinados, ¿no? ¿Y qué son los carbohidratos refinados? Son los carbohidratos industrializados, procesados, transformados, enlatados, embolsados, y todos los productos que ustedes ven en las calles son los carbohidratos refinados. Entonces, ese carbohidrato refinado es el que hace que suba el azúcar en la sangre velozmente. Y lo que estamos haciendo es, estamos comiendo en exceso. Pero no crean que los carbohidratos refinados no solamente son los que hacen subir el azúcar en la sangre, sino que también los carbohidratos naturales, cuando yo cometo excesos, ¿no? En comer muchos carbohidratos. Ahora, ¿por qué la descompensación, no? Porque para hacer una gráfica
supongamos que esta sea la célula, ¿no? Este es el hombre, por acá está el páncreas, segrega insulina, acá tiene como unos receptores la célula, ¿no? Entonces la insulina es la que envía un mensaje a los receptores para que abra sus puertas y ingrese la glucosa a la célula. Y adentro hay otras células que también se llaman mitocondrias, y es como un hornito donde se produce una combustión y eso es lo que produce la energía. Entonces, la una se necesita de la otra, ¿no? La glucosa. Las dos trabajan juntas. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando yo como carbohidratos en exceso, entonces, como hay un exceso, demanda a mi páncreas que también produzca un exceso de insulina para poder contrarrestar este exceso de glucosa. Como tienen unos receptores las células, entonces como ven que hay mucha cantidad de insulina y glucosa, entonces se bloquean. Y es lo que le llaman la resistencia a la insulina. Y hay muchas personas que quizás conozcan de esta situación. Y lo que más se utiliza ahora es la palabra resistencia a la insulina, y eso es lo que ahora lo están tomando como todas las enfermedades crónicas, que de ahí parte de la resistencia a la insulina. Entonces, la célula recibe la cantidad necesaria por estos receptores. Cuando ya está suficientemente suministrado esto, entonces ya bloquean sus receptores, y como hemos comido exceso, hay un exceso de glucosa y un exceso de insulina. Esto se queda pululando por la sangre, todo ese exceso. Y cuando se une la glucosa con la insulina, se forma o se crea grasa en el organismo. ¿Y cuáles son los síntomas? Sin necesidad de hacer un análisis. Esa grasa se va acumulando acá, en lo que le llamamos los rollitos. Y otra forma de observar estos excesos que estamos haciendo es cuando ya se infla el abdomen. ¿Por qué? Porque comenzamos a acumular tanta grasa que el hígado se vuelve graso. Ya tenemos una condición de hígado graso. Y ese hígado graso es lo que hace que el abdomen comience a inflarse. Entonces, y esos síntomas comenzamos a aparecer por ese sobrante o por ese exceso de carbohidratos refinados, ¿no? También hay otros síntomas, ¿no? Como sobrepeso, cansancio, agotamiento, exceso de hambre. O sea, yo termino de comer y a la media hora, a la hora tengo más hambre. ¿Por qué? ¿No? Y a veces nos apetece comer mucho dulce. ¿Por qué? Porque cerraron su ingreso a la insulina y la célula necesita de alimentarse, necesita su combustible, ¿no es cierto? Entonces por eso me viene el exceso de hambre, es por eso que como, o sea, este es un modo de vida. Entonces el exceso no es que como un montón, también puede ser que como un montón, pero el exceso también es comer todos los días lo mismo. Todos los días estamos comiendo carbohidratos refinados. No estoy en contra de los alimentos, ¿no? Entonces quisiera que lo analicen en ustedes. La ciencia está descubriendo este mecanismo que nos crea esa condición o esa enfermedad de diabetes. Ahora hay otro hecho muy importante también que viene descubriendo la ciencia médica, ¿no? Que es el estrés. ¿Qué es el estrés? Es la respuesta del organismo a una demanda real o imaginaria, ¿no? Las situaciones que vivimos el día a día. Y cuando uno anda muy estresado, ya han descubierto que ese estrés genera mucho calor en el aparato digestivo o en el sistema digestivo. Y al generar mucho calor en el sistema digestivo,
quema todos los fluidos que hay adentro, ¿no? Esos líquidos que hay adentro que hidrata el cuerpo físico. Entonces, las personas que sufren de bastante estrés, entonces también generan bastante calor en el estómago. Entonces, es por eso que ese calor que yo tengo al estómago, busco algo relajante. ¿Y qué es lo más relajante? Los carbohidratos refinados. Busco chocolates, ¿no? Gaseosas, entonces, por el calor que tengo en el estómago, que me genera el estrés. Ahora, ¿qué producto también genera mucho calor en el sistema nervioso? Es un proceso lento, ¿no? Pero que si uno lo toma como modo de vida, lentamente va destruyendo las células del páncreas, con ese calor excesivo que generamos a través del alcohol y a través de no saber interpretar las situaciones que nos suceden, ¿no? Porque a veces nos alteramos, nos enojamos, entonces generamos ese calor también en el aparato digestivo. Ahora, los alimentos que acumulan un calor excesivo también es cualquier alimento que haya sido sometido a altas temperaturas en un horno, en una cocción seca. ¿Y cuáles son los alimentos que hacen esa cocción seca? El pan, toda la pastelería, todo lo que existe en las panaderías, todo lo que sea así horneado en cocción seca. Entonces, esos alimentos también generan calor en el sistema digestivo. Pero muchos dirán, no, si yo me como un pan diario o 2 panes, pero todos los días eso viene a ser el exceso. Como les vuelvo a repetir, no estoy en contra de los alimentos, pero si analizamos el pan, es un producto que está hecho de harina de trigo, pero esa harina de trigo es refinada. Ya le quitaron todas sus vitaminas, minerales, hasta la fibra. Y para mi punto de vista personal, lo comemos solamente por costumbre. Ya no es el pan integral de lo que era antiguamente, ¿no? Un pan integral, ¿no? Con su afrecho, con todo, ¿no? Sus minerales, sus vitaminas, ¿no? Entonces, volvemos a la frase, ¿no? Somos lo que comemos y lo que no comemos, o sea, no comemos lo que en realidad deberíamos comer, que viene de la tierra, lo más natural, ¿no? Ahora, ¿cómo podemos saber que tenemos diabetes? Me gusta mucho la filosofía tradicional china, ¿no? O la medicina tradicional china de hace 3000 años, que para mí eran más precisos, ¿no? Ellos siempre diagnosticaban con palabras precisas. Por ejemplo, muchos creían que esta enfermedad es moderna, no, ya antiguamente los chinos ya lo sabían, sino que con otro nombre. Ellos siempre llamaban por excesos. Entonces se daban cuenta cuando una persona tenía con diabetes era porque tenía exceso de orina, exceso de hambre y exceso de sed. Cuando la persona manifestaba esos síntomas, ya los chinos sabían que era la diabetes. En la actualidad, en la medicina moderna le llaman, por ejemplo, al exceso de hambre le llaman polifagia, al exceso de orina le llaman poliuria, si no me equivoco, y al exceso de sed le llaman politixia. Son nombres técnicos que confunden un poco a la persona, ¿no? Es más fácil, es la medicina tradicional china, que tú estás presentando exceso de orina, ¿no? Exceso de hambre o exceso de sed, por ahí ya estás en un cuadro prediabético, que está muy cerca de ser diabético. Y yo creo que si nosotros nos analizamos todos nosotros, creo que todos estamos inmersos en un cuadro prediabético, porque analicemos qué cantidad de carbohidratos comemos. Un ejemplo sencillo: me como mi aguadito, que ese aguadito es de arroz, y ese es arroz blanco y refinado. Me como mi aguadito y en el segundo me como más arroz. Entonces ahí hay un exceso de carbohidrato refinado. Entonces,
De esa forma yo hago trabajar en demasía a mi páncreas. Un día se va a rendir y va a crear la resistencia a la insulina que les expliqué hace un momento, ¿no? Ahora, otro alimento agresor al cuerpo físico es el gluten. Ya la ciencia ha descubierto que no solamente el gluten es malo para los celíacos, sino que el gluten ya está siendo considerado como una toxina. El gluten es una proteína del trigo. Es una proteína del trigo. Entonces, esa proteína ya está considerada como una toxina. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando yo siempre como el pan y todos esos alimentos que están con harina de trigo, entonces creo una intoxicación. ¿Por qué? Porque mi cuerpo no lo puede digerir y no sabe cómo deshacerse. Entonces, cuando no puede digerir algo tóxico, entonces yo comienzo a tener manifestaciones o síntomas. ¿Y cuáles son los síntomas? ¿Cuáles son los síntomas? Flatulencia. Comienzo a tener exceso de gases. ¿Por qué? Porque como no lo puede digerir, se comienza a fermentar. Y la fermentación crea gases, crea flatulencias. Y eso yo lo he comprobado en mí, ¿no? Entonces, voy en ese estudio de mí mismo, porque también acá hay que acotar los años, ¿no? Cuando uno es joven, tiene su metabolismo más acelerado y puede digerir bien los alimentos. Pero ahora yo me doy cuenta que cuando como cualquier producto de trigo que viene con ese gluten, ya siento esas manifestaciones. Es por eso que trato de evitarlos. Entonces, los órganos también van deteriorándose, van envejeciendo, sí, claro. Hay que ser realistas, ¿no? Uno tiene que analizarse uno mismo cómo alimentar su cuerpo, ¿no? O qué trato le ha dado al cuerpo físico. Bien, hasta ahí hemos hablado más o menos un alcance o una introducción de todo cómo se desarrolla la diabetes en la sociedad y cuál es el mecanismo, ¿no? ¿Cuál es el mecanismo que es observado por la medicina o el mecanismo físico? ¿Cómo funciona el páncreas y cómo se produce la glucosa en el organismo y cómo es que sube el azúcar en la sangre, ¿no? Por los excesos que cometemos. Ahora vamos a ver vamos a tocar desde el punto de vista de la filosofía. ¿Cómo enfoca la filosofía esta enfermedad que es la diabetes, ¿no? La diabetes, según la filosofía, está considerada como un problema psicosomático. Ahora, muchos preguntarán, ¿qué es un problema psicosomático? ¿No? Un problema psicosomático son aquellos problemas causados por la acción del pensamiento sobre el organismo físico. Y también se preguntarán, si esa acción del pensamiento, ¿todos los pensamientos causan problemas psicosomáticos? Sería una buena interrogante, ¿no? Porque todos siempre estamos pensando, ¿no? Entonces, la respuesta sería no. No, todos los pensamientos no causan problemas psicosomáticos. Visto que no son todos los pensamientos, sino los malos pensamientos los que causan esos problemas psicosomáticos. Por el contrario, los buenos pensamientos sanean el cuerpo físico y lo fortalecen. También sería bueno preguntarnos por qué tenemos pensamientos negativos y de dónde provienen. Los pensamientos, vamos a analizar acá, los pensamientos, ya sean buenos o malos, están en función de la elevación del sentimiento o del desarrollo del sentimiento.
Es decir, como consecuencia de mi sentimiento es que yo pienso y actúo. Pero ¿cuál es su origen de esos pensamientos negativos? ¿En qué sentimientos están? ¿No? Y empezaremos a analizar los sentimientos, ¿no? Empezaremos por el sentimiento del bien. Todos tenemos ese sentimiento del bien, pero está en escaso desarrollo, ¿no? Pero hay otros sentimientos, ¿no? Como el orgullo, amor propio, interés personal, celos, rencor, egoísmo y una serie de sentimientos que nos llevan a movernos el día a día en la sociedad, en el trabajo, en el hogar. Pero como estos sentimientos los tenemos en exceso, siempre estamos las situaciones que nos suceden interpretando de una forma incorrecta. Estos sentimientos no son malos en sí mismos. Lo malo es el exceso, la demasía. Ahora, estos sentimientos cuando están dentro de ciertos límites, nos ayudan a tener buenas relaciones, a hacer buenas cosas, a tener una conducta correcta, ¿no? Lamentablemente para nosotros los pensamientos negativos siempre nos producen desórdenes físicos. O sea, todos los pensamientos van al organismo, pero los que producen desórdenes físicos son los pensamientos negativos. Ahora, si analizamos todo lo que he manifestado como forma de conclusión o resumen, en todo lo que nos acontece, siempre hay una cuestión de justicia natural. Es decir, uno piensa mal y sufre las consecuencias, ¿no? Sufre las consecuencias. El hombre, o el género humano, hombre y mujer, tiene grabado en su conciencia la ley natural, que le está indicando siempre lo que está bien y lo que está mal. Y esa ley natural siempre tiene tendencia al bien. Es por eso que cuando nosotros, por este sentimiento, de acuerdo a cada uno, la elevación de sentimientos que tiene, se manifiesta por alguno de estos sentimientos en exceso, hace que pensemos mal y actuemos mal. Y queremos transgredir esa ley natural que tiene tendencia al bien. Y por una cuestión natural o por una cuestión de justicia natural, es que sufrimos las consecuencias en el cuerpo físico con los llamados problemas psicosomáticos, ¿no? Lo que nos lleva a reflexionar y a tratar de ajustar nuestra conducta en pensamiento y acción a esa ley natural. Ahora, en este caso que estamos tratando la diabetes, ¿no? Hay que tener otra cuestión en cuenta, ¿no? Y que muchos la desconocemos y a veces no le damos mucha importancia. Estas imperfecciones morales que están dentro de los sentimientos, así como estas imperfecciones morales son la causa de que la acción de mi pensamiento negativo cree esos problemas psicosomáticos en mi organismo, también estas imperfecciones morales son la fuente de atracción de ese mundo espiritual negativo. Que al unirse a nosotros nos causan desórdenes físicos y mentales. En nuestras investigaciones hemos detectado
que la acción de los malos pensamientos sobre el organismo causan desórdenes físicos. Otros son causados por la influencia del mundo espiritual y otros son mixtos. Es decir, sufrimos la acción del pensamiento sobre el cuerpo físico y la influencia de ese mundo espiritual que se une a nosotros y también nos causa, ¿no?, problemas mentales y problemas psicosomáticos. Entonces tenemos esa influencia mixta, que es originada por nosotros mismos y también por la influencia. Pero nosotros somos esa puerta abierta para que esos seres nos influyan. Ahora, si analizamos para analizar la diabetes, vamos a ir del efecto hacia la causa. Y no hay que descartar los análisis de la medicina, y para una mejor comprensión vamos a citar dos casos de diabetes, ojalá que nos alcance el tiempo, que ha sido editado en un libro por la Academia Filosófica de La Plata, el libro que dice Estudios Científicos de los Problemas Psicosomáticos. El primer caso de diabetes es diabetes tipo 2, o sea, la diabetes que no es insulino dependiente, o sea que el páncreas todavía segrega insulina. Una señora, a través de una situación estresante, que fue la infidelidad de su esposo, generaba pensamientos negativos de rencor, celos y de interés personal desde hace 5 años y tuvo como efecto diabetes, que empezó hace 5 años cuando tuvo la situación estresante. Cuando estuvo en el curso del conocimiento y dominio de sí mismo, ella fue comprendiendo que la situación ya estaba hecha y con sus pensamientos negativos tenía dos problemas: lo que había acontecido, que no podía cambiarlo, más un problema psicosomático, en este caso la diabetes. Empezó a modificar la forma de pensar y progresivamente fue superando la situación, que duró por más de 1 año. Pero superó la diabetes. Y todo volvió a la normalidad. En este caso, probablemente el páncreas no estaba dañado. Y esa alteración de la armonía hacía que el páncreas no generara la cantidad suficiente de insulina para que junto con la glucosa ingrese a la célula. Esto fue una situación estresante que sufrió esa señora con la infidelidad. Y ahora vamos a ver qué dice la medicina sobre estas situaciones estresantes. La medicina dice de que a través del sistema nervioso uno envía un mensaje bioquímico neurotransmisor y este también produce cambios hormonales y cambios inmunológicos, ¿no? Quiere decir que dentro de los cambios hormonales, bien puede ser que la afección haya sido al páncreas, que comenzó a fabricar deficientemente la insulina. ¿Se dan cuenta que cuando por un sentimiento en exceso hace que genere pensamientos negativos y yo lo transmito a mi cuerpo físico por una cuestión natural? Lo primero que hago es altero la armonía de mi organismo físico, y al alterar la armonía también altero el buen funcionamiento de mis órganos. En este caso, la investigación, o lo que nos dice el conocimiento, es que ese pensamiento negativo se aloja en la parte más débil,
de la persona. Y todos tenemos diferentes formas de pensar, de sentir y de actuar, todos tenemos diferente grado de elevación de sentimiento. Unos pueden ser más orgullosos, otros menos orgullosos, otros más envidiosos, otros menos envidiosos. Entonces, de acuerdo a ese grado de sentimiento, es la calidad del mensaje que le estamos enviando al organismo. En este caso, la señora, por esa infidelidad, fue movida por 3 sentimientos. Generó rencor, los celos de la infidelidad y el interés personal porque era su esposo. Ese es su interés personal. Entonces, al pensar negativamente, y ha estado por 5 años pensando de esa manera, manifestándose con estos sentimientos en exceso, siempre ha estado alterando el páncreas. Por eso que se le declaró la diabetes. Entonces, al alterar la armonía o el buen funcionamiento del cuerpo físico, entonces los órganos ya no trabajan correctamente. Hay otro caso que les voy a mencionar siempre partiendo del efecto hacia la causa, ¿no? Ya sabemos que la causa está acá. Este es un caso de diabetes tipo 1, insulino dependiente, o sea, cuando el páncreas está dañado no fabrica insulina. La causa de esta persona fue similar a la anterior, pero el efecto fue diferente. ¿Por qué? Porque en vez de dañarle el páncreas por la acción del pensamiento negativo, produjo una enfermedad autoinmune, que es justamente la diabetes insulino dependiente. El organismo se ataca a sí mismo y las células beta del páncreas se destruyen entre sí. Y lógicamente esto no tiene solución, por tanto la persona sigue siendo insulino dependiente. Entonces, como hemos visto estos 2 casos, de esta forma enfoca la filosofía esta enfermedad que está padeciendo la población en el mundo, ¿no? Entonces, nosotros constantemente estamos rompiendo o alterando la armonía del cuerpo físico al generar estos pensamientos negativos, ¿no? Hasta ahí ya hemos un poco analizado de la parte de la medicina, la parte física, y ya hemos analizado desde el punto de vista de la filosofía. Terminamos con lo que es los 45 minutos de exposición y daremos unos minutos más para ver si hay algunas preguntas, alguna duda, algo que me he olvidado. ¿Ah? Profesor, ahí lo que usted decía con respecto a los alimentos, es cierto, normalmente estamos mal alimentados porque el plato del día de las personas es tallarín, arroz, papa. Quiere decir que no se nutren adecuadamente, donde deberían incluir lo que son las verduras, las frutas también dentro del balance alimenticio. Y hay un exceso pues, de consumo, y uno va viendo en la población del Perú prácticamente, uno ve por todos los lados, hay personas que están muy obesas, que es una de las causas también, y la diabetes, pues como usted decía, incluso en niños. Entonces hay un riesgo grave de la alimentación, y lógicamente con lo que acompaña a esto es el estrés o los malos pensamientos que las personas generamos, pues nos autoatacamos, diríamos, ¿no? A través de nuestros alimentos y a través de nuestro mal proceder del pensamiento y la acción que tenemos. Claro, uno se autoagrede de diferentes formas, ¿no? Con respecto... ¿algo más que preguntar o...? No sé, es un comentario como que ya, con lo que usted ha mencionado esos aspectos, eso es lo que se ve. Entonces, mi pregunta sería, ¿qué tendríamos que hacer? O sea, ¿qué debería mejorarse con respecto a la alimentación y con respecto a las imperfecciones que todos tenemos para mejorar
nuestra salud física y mental o espiritual. Claro, no está mal comer los carbohidratos refinados, porque a veces no hay otra opción. Hay personas que, por ejemplo, mayormente comen en la calle, ¿no? Y en la calle siempre uno no tiene opción de escoger. Entonces lo más recomendable, según un investigador que es del metabolismo, al final le voy a dejar unos datos en YouTube para que más o menos también se oriente. Una forma correcta de alimentarse, los que ya están con prediabetes o que tienen diabetes, él le llama la dieta 2x1, ¿no? O sea, él clasifica los alimentos A y los alimentos E. Los alimentos A son los que te ayudan a adelgazar y los alimentos E los que te ayudan a engordar. Entonces, él el plato lo divide en 3. Entonces, acá, en esta tercera parte, van las proteínas. Cualquier tipo de proteína. Ya sea vegetariano o que coman carne. Esa es la porción. En esta porción siempre tiene que ir ensaladas. Y en esta porción de acá ya va el carbohidrato. Y de esa manera uno va reduciendo la cantidad de carbohidratos. ¿Por qué? Porque ya tengo dos partes del alimento que me ayudan a no segregar mucha insulina y no crear mucha glucosa en mi sangre, y estoy reduciendo los carbohidratos. Acá puede ir arroz, fideos, una porción de arroz, o si no quieres arroz, una porción de fideos. Entonces esa es la forma correcta de un poco dejar que el páncreas segregue tanta insulina, porque ante tanta demanda, ante tanto consumo de carbohidratos, y más que son los refinados, eso hace que tengamos exceso de glucosa, y el exceso de glucosa hace que demande exceso de insulina. Entonces, cuando ya las células están alimentadas, queda un exceso de insulina con glucosa y eso se convierte en grasa. Es por eso que comenzamos a engordar, ¿no? Comenzamos a tener la condición de hígado graso, comenzamos a tener la sangre viscosa y pastosa, y eso no hay una buena circulación. Entonces crea un desastre todo eso. Entonces es esto, ¿no? Y para las personas diabéticas todavía es más estricto, porque él tiene una clínica donde van médicos con diabetes. Médicos que tienen diabetes van a curarse en su clínica, y él no es doctor, él es investigador. Acá hay por ejemplo, él utiliza todas estas partes de acá de proteínas, acá ensalada, y acá una porción de carbohidrato nada más. Entonces esa manera de alimentarse hace que ya no, el páncreas ya no segregue tanta insulina. ¿Por qué? Porque estás comiendo más proteínas, y la ensalada no hace generar tanta, no te produce tanta glucosa. Entonces esa sería una manera más o menos de alimentarse, ¿no? Por la invasión que tenemos de carbohidratos refinados, ¿no? Le voy a poner acá más o menos metabolismo TV, eso lo pueden buscar en YouTube. Y hay una investigadora también que se llama Loli Puro. De estos dos yo más o menos he sacado para la parte física, ¿no? Cómo uno debe alimentarse. Y cada uno tiene que buscar, ¿cómo les puedo explicar? ¿Qué alimento es agresor a su organismo? Ahora, ¿por qué hay que analizar la lactosa? La lactosa viene en la leche.
La lactosa es un concentrado altísimo de azúcar. Entonces, cuando yo consumo la leche que tiene lactosa, obligo, esa lactosa se transforma en glucosa, en excesiva cantidad de glucosa. Entonces genero bastante insulina en mi páncreas. Es por eso que creo resistencia a la insulina. Porque comienzo a romper todos esos receptores que tiene la célula y ya no quieren recibir más insulina ni glucosa. Es por eso que tengo bastante hambre, tengo bastante sed, tengo bastante azúcar en la sangre y me llama a orinar a cada rato, porque es la única forma, el único mecanismo de eliminar ese exceso de glucosa que tengo en el organismo. Sí, profesor, con su explicación de esta conferencia ha determinado dos causas para que dé la diabetes. Una es la mala alimentación, la comida chatarra, lo que están mencionando, mucho exceso de grasas y comida que se llama con componente químico, ¿no? O sea, perseverantes, colorantes y todo eso. Pero hay otro factor que es el estrés. El estrés hace que se presente también la diabetes, pero la situación es muy difícil, mucha dificultad en la vida, en el trabajo, en la vecindad, en la familia. Tú no haces el problema, otro hace el problema. Te crea una dificultad total, un desequilibrio emocional, un clima laboral negativo, un clima laboral que se extiende hasta el hogar, porque lleva problemas en el trabajo, o problemas también familiares. Entonces, y ahí, cuando usted menciona que hay que evitar los pensamientos negativos, el estrés, da lugar a eso. Entonces, lo que se niega, se molesta, le hace pasar malos momentos. Claro, hay que analizar ese estrés, ¿no? ¿Cómo evitar eso? ¿Cómo evitar? Primeramente hay que analizar qué es el estrés, cómo lo enfoca la filosofía, ¿no? El estrés es la interpretación de los acontecimientos de la vida. Entonces, según la elevación del sentimiento de cada uno, es como interpreta la situación que le sucede. Hay algunos que son más impulsivos, otros que son más calmados, otros que son más violentos, ¿no? Entonces, pero ¿cómo puedo evitar todo eso? Ejerciendo un control de mi pensamiento. Porque para yo ejecutar alguna acción, primero tengo que pensarlo. Y este mecanismo es rápido, ¿no? De acuerdo a mis sentimientos, pienso y actúo. Los tres interactúan velozmente. Entonces yo tengo que ejercer un control sobre mi pensamiento. Ahora, hay que tomar una cosa muy importante. Si el otro me está agrediendo, me está faltando el respeto, o se burla de mí, está haciendo cualquier cosa negativa contra mía, ¿quién es el que toma la decisión de molestarse? Yo tengo dos caminos, ¿no? El de molestarme o el de calmarme. Entonces hay que razonar cuál me conviene más. Molestarme, o sea, puede tener dos problemas. El problema que me está sucediendo no me gusta y después que tengo problemas, eso es mi libre albedrío, mi voluntad. Yo elijo. Entonces, si a mí me conviene estar más tranquilo, con más salud, entonces tengo que aprender a calmar. Tengo que aprender a ejercer un control sobre mi pensamiento y eso me va a ayudar a dominarme, a controlarme. Ya no voy a dominar al otro ni voy a controlar al otro. Entonces, ese es el camino del conocimiento y dominio de sí mismo. Entonces, por ahí uno, pero es un proceso de acuerdo a la buena voluntad que tenga uno de en realidad indagarse o hacerse un estudio de uno mismo y ir corrigiendo estas imperfecciones morales que nos llevan siempre al sufrimiento y a tener enfermedades, problemas, conflictos y todo lo demás, ¿no? Quería hacerles un alcance de que esa influencia del mundo espiritual, la Academia Filosófica de Santa Clara les da
una ejercitación para un poco liberarse de esa influencia, de ese mundo espiritual que ejerce sobre nosotros. El que les habla, por ejemplo, quiero compartir esto. No tengo la diabetes, pero sí tenía los vicios del alcohol y del cigarro, ¿no? El tabaco. Entonces, gracias a esa ejercitación que yo la practico, hace más de 8 o 9 años que ya ni me llama la atención el tabaco, ni el alcohol. Y así me voy despojando de varios vicios. Pero no solamente los vicios que ejerce esa voluntad equivocada que a veces uno toma, ¿no? Que se convierte en adicciones, sino también estos vicios. Que por una cuestión de orgullo, a veces yo quiero imponer mis ideas al otro. Y todos los días, ya sea en mi trabajo, en mi casa, estoy queriendo dirigir la vida de los demás, creyendo de que yo tengo la razón en todo, de que yo sé más. Entonces, ese es un vicio. Un vicio es algo que uno lo está ejerciendo todos los días. Y por una cuestión de orgullo en exceso, no me doy cuenta que es un vicio. Entonces, en la ley moral o la filosofía lo enfoca de esta manera, ¿no? Estos también son vicios, son excesos, que siempre lo estamos haciendo todos los días constantemente. Entonces por ahí es el autoanálisis de cada uno, ¿no? Pregunte. En cuanto al ritmo de vida o al modo de vida, por ejemplo, si uno tiene por el mismo propio de trabajo una actividad un tanto sedentaria y tienes ya así este hábito de comer bastante carbohidratos o alimentos, ¿cuánto ayudaría, en todo caso, no sé si es correcto o si eso funciona, el hecho de hacer ejercicios ayudarán a quemar toda esa alimentación de carbohidratos, alimentos grasos y todo lo que tienes, o aún así sigue dañando el cuerpo? Muy buena su pregunta. Los ejercicios son buenos, pero es mínimo la solución que le dan. Si uno ya está sufriendo las condiciones o los síntomas que le dije de cansancio, agotamiento, ¿no? Hígado graso, todas esas condiciones, lo preferible es dejar de raíz todos los carbohidratos refinados. ¿Por qué le digo esto? Porque si cuando dejen, prueben un día o 2 días, no coman pan, a ver cómo se van a sentir. Analícense. Entonces, si ustedes dejan los carbohidratos refinados, le van a dar la oportunidad a su organismo que un poco se empiece a regenerar. ¿Se puede volver a regenerar aún ya padeciendo la persona un problema de diabetes, ya diagnosticada, por decirlo de algún modo, de diabetes? ¿Puede revertir ese problema con esa alimentación sana y con un poco de...? Cuando las células que le llaman las células betas del páncreas ya se han destruido por estos 2 puntos de vista que le dije, de la parte física, que generamos calor con el alcohol, con el estrés, y de la parte de la filosofía, que sufrimos cambios hormonales y inmunológicos, entonces se vuelve una enfermedad autoinmune, destruye las células del páncreas, y una vez que están destruidas ya es un poco difícil para regenerar. Ya uno tiene que aplicarse insulina. Pero depende de cada organismo, somos seres individuales, cada uno con su forma de pensar, sentir y actuar. Y el tema es que la solución cada uno se la va a dar. Cada uno se la va a dar. Porque todos tenemos diferentes situaciones estresantes, ¿no? Nosotros somos como un microcosmos en miniatura, un mundo en miniatura. Y de la forma deficiente de pensar, de sentir y de actuar, siempre estamos alterando la armonía de nosotros, que somos como un microcosmos en miniatura, y estamos alterando la armonía del universo. ¿Alguna pregunta más? La señora Alejandrina creo que quería preguntar, ¿no? Con respecto al tema
que usted manifiesta del estrés y la parte espiritual del hombre. Entonces lo que voy comprendiendo, tanto el tema de la mala alimentación que uno tiene y de no saber trabajar por sus excesos que uno tiene en lo espiritual, voy entendiendo de que ambas cosas es lo que tenemos que trabajar. Es decir, tengo que buscar alimentar bien a mi cuerpo físico y también tengo que trabajar por esos excesos. Pero en resumen, la causa, por lo que usted expone, la causa verdadera tanto en lo físico y en lo espiritual está en uno mismo. O sea, está bien, puede haber alimentos refinados, puede haber en abundancia, pero de mí depende pues tomar decisiones o buscar información de qué es lo que me sirve como nutriente, no por comer. Correcto. Entonces siempre va a depender de uno, y también porque estoy comiendo en exceso. Hay personas que les encanta comer cantidades de arroz o comen puro arroz y con algunas componentes pequeñas, pero normalmente comen así, se alimentan así. Por ejemplo, un plato de tallarines es full carbohidrato, pero ¿por qué a mí me gusta comer esos alimentos? Claro, ahí está el análisis, ¿no? Entonces tendría que analizar, como usted decía, al final tanto en lo físico y en lo espiritual la causa es uno. ¿Por qué debemos analizar en lo físico y en lo espiritual? Porque volvemos al principio de la dualidad, ¿no? ¿Qué es el hombre? O género humano, hombre o mujer, ¿no? Es una dualidad. Es una dualidad de alma o espíritu, ser esencial, inteligencia, energía, chakras, como quieran denominarlo, ¿no? Áurea. Nosotros, por una cuestión de estudio, le llamamos el yo, ¿no? Entonces, esa es la dualidad. Ese yo tiene tres facultades: pensamiento, sentimiento y voluntad, y más el cuerpo físico. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Al cuerpo físico es el campo de la medicina. La medicina sabe perfectamente cómo funciona el cuerpo físico y cómo funcionan todos sus sistemas, ¿no? Entonces, del cuerpo físico se encarga la medicina. Y la filosofía se encarga de la parte espiritual, del alma, del espíritu. Entonces, nosotros cuando tengamos un efecto en el cuerpo, no hay que descartar las dos partes, ¿no? Siempre hay que revisar las dos partes. A ver qué está produciendo ese efecto en mi cuerpo, en mi parte espiritual, y qué está produciendo en mi cuerpo físico si estoy cometiendo un exceso. Pero todo exceso que yo cometo en el cuerpo físico, porque el cuerpo físico te da el límite en todo, te da el límite de tus excesos, entonces lo que va a influir sobre el cuerpo es el alma, el espíritu, con todas estas imperfecciones. Eso sí, de por seguro. Mientras que no ajustemos o pongamos en su justa medida todos estos sentimientos en una forma progresiva, entonces siempre vamos a tener estas imperfecciones morales, siempre vamos a tener pensamientos negativos, siempre vamos a estar autoagrediendo el cuerpo físico y creando todos estos problemas psicosomáticos. Entonces es muy importante siempre revisar y analizar ambas partes. Y para eso es bueno la medicina, porque a través de su tecnología y todos sus aparatos que tienen para revisar el cuerpo físico, por ahí hay que descartar también si no es físico. Porque más del 90% de las enfermedades comienzan siendo psicosomáticas, que uno mismo lo genera con la acción del pensamiento. Pero si yo no modifico mi forma de pensar y si lo tomo como un modo de vida y sigo actuando de la misma forma, ya con el tiempo se vuelve físico. Ahí interviene la mano de la medicina, ya sea como operaciones, cirugías. Entonces, esos dos campos siempre hay que tenerlos presentes: el campo de la medicina y el campo de la filosofía. Pero ¿por qué la medicina fracasa en el cuerpo físico? Eso también viene al análisis. ¿Por qué fracasa? ¿Por qué no curan a los dementes? ¿Por qué no curan la diabetes que estamos tratando ahora? Como decía Sócrates, ¿no? Sócrates decía, para encontrar la causa de todos los problemas hay que tomar
todo en su conjunto, ¿no? Hay que tomar la parte espiritual y la parte física. Y la medicina fracasa porque cuando va uno con un pequeño dolor de estómago o de cabeza, el médico le dice, ¿qué es lo que tienes? No, me duele la cabeza, ya toma esta pastilla. Entonces, te da un paliativo para que mejores el dolor de cabeza o el dolor de estómago, pero no te indaga o no va a la causa. Por eso que este curso de conocimiento y dominio de sí mismo es muy importante y muy beneficioso, porque cuando yo voy encontrando la causa, yo voy a resolver la causa, el efecto ya no va a subsistir. Hasta ahí ya estamos en hora. ¿Alguna pregunta más? Bien, vamos a dar por concluida esta conferencia, pero hay mucho más para exponer todavía, hay mucho más para investigar. Nosotros no tenemos la verdad absoluta. Nosotros estamos en un proceso evolutivo. Todos los seres en el planeta estamos en un proceso evolutivo y nadie tiene la verdad absoluta. Sigamos con las investigaciones y los autoanálisis en cada uno. Muchas gracias.